Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Libro Abierto. Tengo el agrado de empezar este año con un invitado muy especial para nosotros, el autor de la Casa Editorial Barba Negra, Miguel Ángel Rodríguez Sosa. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Feliz año. Hola Roberto, feliz año también. Gracias. Feliz año a todos los amigos. Vamos a conversar sobre su segunda novela, que el año pasado sabemos que publicó la segunda edición de La Río de Tarapacá, y ahora ha publicado Tiempos del Palais Concert, hacia el primer centenario del Perú y cómo es que llegamos ahí. Es la segunda novela que leo tuya, Miguel, orientada en estos tiempos. ¿Qué encuentras tú en esa época? ¿Qué valores encuentras? ¿Qué efectos que te dicen, bueno, aquí hay algo sobre lo que yo quiero contar y escribir? Ya, claro. Bueno, yo alguna vez escribí historias de estos de más de 40 años y siempre me quedó una gran insatisfacción por la manera en que la historia académica, historia publicada, narraba los acontecimientos de este país, porque yo tenía versiones un poco diferentes de mi tradición familiar, por ejemplo. Y esta insatisfacción se me fue profundizando con los años. El año pasado he tenido tiempo para explorar algunos momentos verdaderamente álgidos de la historia de la República del Perú y llegué a la conclusión de que necesitaba documentarme y narrar mi versión dramatizada de esos eventos históricos que, en mi opinión, han sido parcializadamente narrados o narrados de forma incompleta. En Tiempos de Palais Concert, Miguel Ángel Rodríguez Sosa narra aquella época de 1912 en adelante a través de un personaje femenino que es Mercedes. Claro, Mercedes Linares, que es una dama joven, nacida en Lima, una burguesa, pero con inclinaciones políticas definidas. Era sufragista, una adelantada en su tiempo, era anarquista, tenía correspondencia con importantes anarquistas de reconocimiento mundial como Emma Goldman en Nueva York o Sylvia Pankhurst en Londres. Era una mujer de avanzada, evidentemente, casada con un abogado de mucho dinero, abogado de empresas, pero que mantenía sus ideas radicales, ¿no? Entonces ella recibe en algún momento un baúl, un misterioso baúl, y en el baúl encuentra unos cuadernos de su padre, que le legaba a ella con unas notas a las que ella le presta mucho interés, incluyen algunos acertijos iniciales, y que resultan siendo una versión de la historia del Perú de la segunda mitad del siglo XIX, muy diferente de lo que ella conocía. Porque esa necesidad, bueno, eres historiador, entonces sientes también esa necesidad de ver la historia como un sistema. Es por eso que recurres a estas notas, estos manuscritos que ella encuentra, para narrar las décadas previas al siglo XX. Sí. Bueno, primero quisiera decirte muchas gracias por la calificación, pero yo no soy historiador, he estudiado historia, ¿no? Tampoco soy escritor, me gusta escribir nomás. Pero investiga la historia, es historiador. Sí, bueno, gracias. Yendo al tema, en Tiempos del Palais Concert hay dos historias que parten de momentos distintos en el tiempo, que llegan a encontrarse en un determinado tiempo y que se entrecruzan, tanto por la filiación familiar. Mercedes es hija de Irving Meade Linares, nacido en Estados Unidos, en California, hijo de un desaparecido padre ecuatoriano y de una muchacha de Sacramento, que tiene una gran aventura y llega al Perú en 1866, un mes antes del combate de 2 de mayo. Y se aposenta en el Perú. Y entonces, como él tenía una experiencia de fotógrafo y cronista para periódicos panameños, guayaquileños, comienza a escribir y a publicar. De eso vivía. Y entonces publica una serie de historias sobre los contratos del guano, por ejemplo, sobre la corrupción durante el gobierno de Balta, sobre el nacimiento del civilismo, sobre la sublevación de los hermanos Gutiérrez, los entretelones ideológicos y políticos que hubo en estas épocas, sobre el mismo combate del 2 de mayo, sobre la guerra del Pacífico, y le hace una estupenda entrevista, en mi opinión, a Patricio Lynch, el que fue gobernador chileno de Lima de 1881 a 1883 inclusive. Y esto es lo que su hija Mercedes lee en los cuadernos que su padre le había legado en el baúl.
y ella lo teje esto como un antecedente para su propia versión testimonial de la historia de su tiempo, que se inicia, como tú muy bien dices, en 1913 y termina en 1919, un poco antes del primer centenario de la República. Un tiempo cuando se inaugura en Lima el Palais Concert y confluyen estos personajes de nuestra historia republicana, como Ricardo Palma, González Prada, Mariátegui, con los que a través de tu personaje Mercedes conocemos también unas anécdotas bastante curiosas e interesantes de este grupo de intelectuales de esa época. ¿Qué diferencias encontrarías? Sé que hay muchas diferencias entre los de aquella época con los de ahora, pero ¿cuáles dirías que son las dos más marcadas diferencias de la clase intelectual de esa época con la de ahora? Bueno, la verdad es que yo creo que no hay muchas diferencias en cuanto a las aspiraciones, tanto de entonces como de ahora, hacia un modernismo y una renovación de las letras, las artes y el pensamiento. Pero sí hay muchas diferencias en cuanto al ambiente. El ambiente intelectual de esa época era un ambiente socialmente privilegiado. Yo creo eso. Y el ambiente intelectual de esta época es un ambiente un poco sospechoso de exclusión. O sea, los intelectuales piensan mucho, ¿no? ¿Por qué será que piensan tanto? Mejor que no piensen menos y agarren mejor su WhatsApp y su Facebook, ¿no? Entonces hay una diferencia de calidad del ambiente en el que el medio intelectual circulaba. Y el Palais Concert era el espacio privilegiado, en mi opinión, desde 1913, desde febrero de 1913 en adelante, para que se expresen esta intelectualidad. Ahora, el Perú de ese entonces era ciertamente un mundo mucho más chiquito, tanto así que Abraham Valdelomar, el principal animador del Palais Concert, podía decir: el Perú es Lima, Lima es el Girón de la Unión, el Girón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. No es cierto. Y entonces reducía todo lo que podía hacer el Perú a su particular versión de esta famosa confitería y bar lujosa, semejante al Café de la Paix en París. Era un centro de la vida social y política en la Lima de 1900. Una Lima de 100.000 habitantes. Una Lima de 100.000 habitantes. Uno de los manuscritos de Mercedes, que ya descubre, es Mercedes. Ajá. El que se escribe, no sé si sería un spoiler, el que digo que fue el padre. Sí, claro. El padre sí, le escribe y menciona a Melville y menciona a Humboldt. Sí, se expresan de Lima como una ciudad horrible. Y parece que lo era por los testimonios que él, o sea, que yo, a través de mi personaje ficticio, un testigo de su época, Silvio Linares, consigna, son testimonios confirmables, tanto de Herman Melville, que vino, me parece, en 1848 a Lima o antes, y le pareció que era una ciudad fea, sucia. Y Humboldt también tuvo una muy mala impresión de ella, que contrasta con esa leyenda de Lima la Dorada, ¿no? Ahora, era fea y sucia en sus exteriores, porque los interiores de las grandes casonas limeñas eran verdaderamente suntuosos, ¿no? En la parte en que vivían las familias muy acomodadas de este país, porque el resto de Lima era sucio y feo por dentro y por fuera. Entonces no fueron bien recibidos ellos dos. No. Claro. Otra consulta que puede parecer interesante a nuestros lectores es si estás trabajando en una nueva novela. Sí, en realidad estoy trabajando en algunas nuevas novelas. ¿Varias a la vez? Posiblemente 3. Pero una que la tengo avanzada, no como por la mitad, pero hay que corregir, ¿no? Que se llamaría, tendría como título El país que no fue, que trata centralmente sobre el proceso de la Confederación Perú-Boliviana, pero que, claro, tiene que recurrir a algunos antecedentes que se remontan a la Constitución Liberal de 1823, a la disputa entre las ideas centralistas y federalistas en el Perú, al debate entre monárquicos y republicanos, al debate entre conservadores y liberales. Es un proceso histórico muy interesante que además tuvo un hito en 1828 con la famosa constitución que se llama la Constitución Madre del Perú, la fundadora de todo el orden republicano en este país, y que luego se desenvolvió en una serie de episodios donde los apetitos egoístas y
de grandiosidad de los distintos caudillos, tanto civiles como militares, trazaron los caminos de la historia en una situación de conflictos muy penosa que terminó con el fracaso de lo que, en mi opinión, fue ese gran proyecto de la Confederación Perú-Bolivia. Entonces vas a dar un poco más de rienda suelta al analista político keniano, que también se nota en el Palais Concert, porque no solo habla de los intelectuales de esa época, de los tiempos del Palais Concert, sino también de los políticos. Claro. Y ese es de los políticos del inicio del siglo XX. Y de fines del siglo XIX. ¿Sí? ¿Cómo los comparas con los políticos de fines de los 90 con inicios del siglo XX? En realidad hay algunas similitudes que me parecen asombrosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, una diferencia grave es que a fines del siglo XX y en el presente siglo los conservadores han desaparecido de la escena política, ¿no? Quienes se dicen a sí mismos conservadores son unos derechistas poco ilustrados, ¿no? Que alguien muy atrevidamente los ha calificado como derecha bruta y electoral, ¿no? Muy poco ilustrados, hay excepciones muy singulares. Pero los conservadores han desaparecido de la escena ideológica y hasta académica. Esa es una diferencia. Pero las semejanzas son muy interesantes. Por ejemplo, los civilistas. El civilismo aparece en la escena política en 1872, crea el primer gobierno civil de la República de Manuel Pardo. Y los civilistas tienen una visión del Perú modernista, desarrollista, pero también de aprovechamiento de los recursos del Estado para acrecentar su poder, sin escrúpulos, manipulando a las masas populares. ¿Quiénes serían los civilistas hoy? Bueno, primero se llamaron cívicos en el año 1995 y en adelante, y ahora, en mi opinión, son los caviares. Lo que yo en muchos otros escritos he llamado el establishment caviar, que es una clique, es un grupo de gente que se ha posado sobre el Estado y se mete por la ventana en cualquier gobierno y lo administra en la medida de sus posibilidades, que son pocas, pero son mayores que las de otras fuerzas políticas. Entonces, es interesante. La oposición de los civilistas de esa época. ¿Quién es entonces ahora la oposición? El tema es que la oposición de los civilistas en esa época era una oposición variopinta. Teníamos, por ejemplo, a los militares que persistían en actitudes caudillistas. La última de ellas fue la del gran mariscal Andrés Avelino Cáceres, que llegó a ser 2 veces presidente de la República, y su partido constitucional. Había otro oponente que era más bien un populista, muy afortunado y audaz, el Nicolás de Piérola, y había otros tantos bandos menores, ¿no? Pero era una oposición no solamente desunida al civilismo, sino finalmente rastrera ante el civilismo, porque todos ellos van a concluir en 1919 y antes todavía para encumbrar en el poder a Augusto Leguía. Es interesante porque ahora ocurre lo mismo, ¿no? La oposición es una oposición muy desunida, fraccionada, complaciente y que se mantiene interpérrica ante las situaciones que vive el poder político de este país, que son asombrosas y escandalosas, ¿no? ¿Qué esperas tú del Perú en este año que viene? Lo mismo que el año pasado, nada. O sea, yo creo que el cambio de años no cambia el escenario para nada, ¿no? O sea, en fin, si tuviera que sintetizar alguna frase, quisiera que este sea un año para quitarse el sombrero. Bueno, agradezco mucho que haya estado con nosotros, Miguel Ángel, y decirle a todos que su libro se encuentra en Casa Tomada Librería Café. Nos vemos en un próximo programa. Gracias Roberto, muy amable.